mensaje de Pavelo sobre el joven COVID. A mí me nació así, inspirado en él. El joven COVID ya está aquí, es un bebé ante lo que se avecina, dijo un testigo de Jehová. Dijo la ciencia que era el hijo de un murciélago, vaya especulación. No lo será de Satanás o de alguien que está bravo con la humanidad. Muchos preguntan cuándo se va, la vacuna cuándo estará, cuánto costará, quién la venderá, o no habrá otra guerra para obtenerla. Es una posibilidad. No tendrá que marcar detrás de la del SIDA, detrás de la del cáncer y otras patologías que aún se resisten al avance de la tecnología. Quien las padece podría enfadarse. Lo cierto es que COVID no ha dado chance, sabe muy bien lo que es improvisar y adaptarse a lenguajes, a climas, a los llanos y a cimas. Cuídense mucho que este tipo sí no discrimina, para él sí somos iguales, los blancos, los negros, hombres, mujeres, heteros, bi, homosexuales, obreros y profesionales, nativos, emigrantes, impedidos físicos y mentales, y supuestos seres normales. No discrimina, pero sí abusa del ser con más debilidades. Por eso vete. Si padeces de asma del corazón, te falta un pulmón o vives con diabetes, y tú igual vete, que no es un firme del paquete. Y si eres saludable también te somete, te arremete, te maltrata. Vete de la calle, evita que te halle, porque si te atrapa será tarde para volver a casa y estar allí dando un poco de calor a los nuestros. Y solo volver a salir si se agotan las municiones domésticas para este tipo de eventos. Será tarde para muchos, buen momento para otros con recursos que esclavizan al que tiene poco. Este no es el momento Adidas, Nike ni Reebok. Sus logos en nasobucos volverán a dividirnos, distinguirnos unos de otros. Ahora por la marca de telas con que ocultamos nuestro rostro, por el pedazo de tela que necesita algún monstruo para robar o incrementar los precios sin aumento en costos, cuando el costo ha sido la vida de miles, esta vez sin el empleo de bombas ni misiles. El costo ha sido suprimir besos y abrazos, los saludos cálidos del clásico latinazo. Que telas oculten sinceras sonrisas, que acciones comunes sean controladas por la milicia. Mirarnos a los ojos sin otra intención que comunicar angustias, temores, preocupación. No sé por qué siempre creo que alguien sonríe de forma burlesca cuando pasan cosas como estas. Y dice irónicamente, vamos humano, ¿no te las sabes todas? Porque ahora no lo demuestras. Ahora COVID es más famoso que el artista, la estrella de cine, récord Guinness y revistas. Ahora COVID es el primero de las listas de noticias, de deportes, cultura y otras aristas. Sin tener cuentas en bancos de Suiza, sin comprar electores para reelegirse más años, sin tener un Grammy ni un Oscar. Dudo que alguien no lo conozca y lo único que ha hecho es daño. Conversemos con nuestros egos, creo que en estos días es una buena oportunidad para salirnos de su juego y decirle sin miedo, usted es la gran vergüenza de esta humanidad. En este momento animémonos a pensar, analizar, mirar nuestras vidas y reflexionar, convencernos de que no debemos retrasar frases como lo siento, te amo, sentémonos a conversar, me gustas, te agradezco, no te olvido, seremos más útiles al mundo si somos amigos. O por lo menos más amigables, más empáticos, menos drásticos, menos desechables, más amables y respetuosos, comprensivos con el gozo que no nos daña y es diverso en cada ser. Tener en cuenta que a cada día le cabe un descanso en paz, pero también un cuídate, deseo volverte a ver. Tener en cuenta que a cada día le cabe un descanso en paz, pero también un cuídate, deseo volverte a ver. Esto va dedicado a las víctimas directas y colaterales de COVID-19, el joven COVID.